Ya han pasado más de 9 meses desde aquel video de los mejores métodos que conocía en aquel momento, para conseguir créditos en SAS 4. Es indiscutible que ese video les sirvió en verdad, a tal punto de que se convirtió en mi video más visto XD. Mucho he meditado y aprendido desde entonces, el reroll por ejemplo, que por aquel momento me era desconocido, me abrió el camino y dejó a mi disposición y a la de todos nosotros una herramienta exageradamente útil y con la cual sigo experimentando a día de hoy. En este video podrán observar el resultado de lo que ocurre con meses de experimentación, trabajo duro, pero sobre todo muchísimo tiempo libre XD. Hoy les enseñaré el método definitivo, sin tener que recurrir a esas mariconadas de los hacks, para obtener créditos en SAS Zombie Assault 4. Antes de comenzar cabe advertirles que no es un método sencillo de lograr por el tiempo y las dificultades por las que tendrán que pasar para lograrlo. Pero si son capaces de resistir la embestida del principio, ya me entenderán, se garantizarán y conseguirán el tan preciado sueño venezolano de la acumulación masiva de billetaje como no se imaginan XD. Empezaremos de forma potente porque tendrán que sacrificar 25 puntos de skill, sé que esto te parecerá una locura si eres nuevo, pero apostar por la skill Pygrade desde el nivel 1, es la única opción para que este método sea lo más eficientemente posible, ya que necesitarás acumular la mayor cantidad posible de dinero para poder mejorar tus armas y armaduras. Para que se den una idea, yo llegué a este nivel, el 35, con un presupuesto para la mejora de armas y armaduras de 11 millones aproximadamente. No podría darles la cantidad exacta porque se me olvidó tomar nota XD. No es la cantidad máxima con la que se puede llegar al nivel 35, de hecho si hubiese jugado unas cuantas partidas más en Survivors, antes de haber llegado a este nivel, de seguro hubiese sacado 1 millón, o 1,5 millones más. Tampoco aproveché el truco de la compra-venta, por lo que esos 11 millones tranquilamente se pudieron convertir en 16 o 17 millones. Al no contar prácticamente con skills que nos ayuden, esto último es indispensable si quieres tener una chance de ganar partidas en Nightmare, y sí, este método implicará, en parte, jugar muchos Nightmares XD, aunque el Pygrade beneficiará a cualquier modo de juego, sea el que sea. Ya te había advertido que no sería sencillo, así que no estés chillando XD. El otro punto es el de los rerolls. Tendrán que hacerlo mínimamente 4 veces, pero cuanto más rerolls realicen mejor. En ellos buscaremos el máximo poder de fuego que nos sea posible conseguir siendo de nivel 35. Yo les recomiendo que vayan por la Stripper y por la Júpiter en cuanto a armas, y unos guantes titán y un chaleco Rubicon, de armadura. Con esos 4 objetos de base yo creo que les irá bien. Pero si no tienes mucha experiencia, yo recomiendo que aumentes unos cuantos rerolls para entrarle a Nightmare con un poco más de seguridad. De nada servirá tener 25 puntos en Pygrade si no logras ganar partidas en Nightmare, el modo con las recompensas más suculentas de todo el juego XD. Es importante también, porque al carecer de skills que nos ayuden en la batalla, nos tendremos que centrar básicamente en el poder de fuego, la velocidad de movimiento y en la velocidad de recarga. Recuerden que nuestro presupuesto para las mejoras será limitado y no podremos optimizar todo a la vez. También es sabio advertirles que no deben dejarse golpear, en especial por los zombies oscuros, los Dark Minion, o los que vayan con un círculo rojo, o sea los zombies con el modificador Extra Strong. Ellos serán las amenazas más peligrosas, a veces más que los mismos jefes, y no hace falta que les diga qué ocurrirá si los alcanzan y los agarran con apenas 20, o 30 a lo sumo, de resistencia a los elementos XD. En resumen, no es un método para todos, en especial si son nuevos o si tienen poca experiencia en Nightmare, pero el resultado de lograrlo con éxito les significará una futura vida con muchas comodidades a la hora de mejorarte y probar el arma o armadura que quieras. Si el video les fue útil recuerden darle like para hacérmelo saber, comenten lo que se les cante, ya sean sugerencias para próximos videos o preguntas sobre el video de hoy. Y no olviden suscribirse si están salpados de viciosos con este juego como yo XD. Aquí los dejo pero nos vemos la próxima Masters, chao.